En esta ocasión les voy a hablar un poco sobre cómo crear una base de datos y tablas en Microsoft SQL Server. Lo primero es que cuando iniciamos el programa, que ya se explicó cómo instalar en un manual escrito anteriormente adjuntado al video, lo primero que nos indica es que tenemos que conectarnos. Como yo lo instalé en la manera básica y no en la manera personalizada, me indica directamente que tengo que conectarme de la manera con Windows. Y entonces yo solo le doy conectar. Ahora vemos que está cargando mientras se conecta a lo que viene siendo la computadora. Ahora, como quiero escribir la base de datos y la tabla con código, lo que tengo que hacer es darle New Query. Y aquí me va a abrir una página, como que si fuera una página de Word, en la cual yo puedo básicamente escribir cualquier código que yo quiera para instalar o, digamos, crear una base de datos y la tabla. Porque hay dos formas de hacerlo, que una sería la base de datos y la tabla con código y otra de la manera gráfica. Yo trabajaré con la manera de código, porque la manera gráfica es un poco más sencilla, digamos, aunque los dos tienen su parte complicada. Ahora, lo primero que tenemos que hacer para crear nuestra base de datos es escribir el comando create database. Sería crear base de datos y escribir el nombre de nuestra base de datos, que en este caso sería animes. Yo básicamente lo que quiero hacer o el uso que yo le daría a este tipo de base de datos y tablas que voy a crear posteriormente sería de que los pasatiempos que tengo, que sería, por ejemplo, ver anime, jugar videojuegos, ver series, ver películas, podría ser una base de datos que se llame, digamos, pasatiempos en lugar de animes y en cada tabla poner, organizar las cosas que yo hago, por ejemplo, organizar los tipos de anime que yo veo, los que quiero ver, los que tengo pendientes, organizar los videojuegos, organizar mis series y yo para eso lo usaría. En este caso sería pasatiempos el nombre de de mi base de datos. Como yo quiero que se ejecute nada más el código que yo puse y no otro código, por ejemplo, yo podría venir y escribir L, S, J, digamos que todo esto fuera código. Si yo viniera y le diera solo ejecutar, o sea, execute, me ejecutaría todo lo que está en la página, digamos. Pero como yo solo quiero que me ejecute lo que es crear la base de datos, tengo que seleccionar todo o sombrearlo todo y darle en ejecutar. Y ahora básicamente podemos ver de que se ha creado, porque aquí abajo me dice que el comando ha sido completado exitosamente y eso quiere decir de que la tabla ya ha sido creada. Entonces posteriormente damos clic derecho para comprobar si se ha creado de verdad nuestra base de datos. Damos clic derecho en Database y damos en refrescar. Ahora podemos ver que aquí está nuestra base de datos, que es pasatiempos, la que acabo de crear, y está ahí. Entonces ha sido creada exitosamente. Ahora borramos los códigos que habíamos quitado. Ahora lo que queremos hacer es, para no estar seleccionando cada rato lo que viene siendo nuestra base de datos que ya creamos, lo que podemos hacer es la base de datos que es pasatiempo, que ya está ahí, podemos ingresar el código use, sería usar, y ingresamos el nombre de nuestra base de datos que sería pasatiempos. Y ahora seleccionamos como expliqué la base, seleccionamos como expliqué. Ven que en esta versión del SQL Server te reconoce la base de datos de la que estaba hablando. Ahora seleccionas el código que solo querés que se ejecute para que no crear otra base de datos que se llame pasatiempo y le damos a ejecutar. Y vemos que el comando se ha creado exitosamente. Y ahora podemos ver que lo que hace este comando, que es usar, es que la base de datos que es pasatiempo ahora está aquí.
en la esquina superior izquierda. Y eso quiere decir que todos los comandos que usemos para abajo se van a anexar o son parte de lo que viene siendo la base de datos pasatiempo. Y eso lo haríamos si tuviéramos múltiples bases de datos y no queremos estar seleccionando e indicando para qué base de datos iría cada cosa. Vaya, ahora lo que queremos hacer es crear la tabla, que sería create, create tipo, sería crear tabla y ahora el nombre que le queremos dar a la tabla. Y como les expliqué, cómo van a ser diferentes pasatiempos que yo tengo en diferentes tablas, en este caso la tabla que voy a usar de ejemplo sería anime, por ejemplo. Ahora, y ese sería el nombre de la tabla que quiero crear, básicamente. Y abrimos y cerramos paréntesis. Y esto lo bajamos. Ahora, necesitamos crear las columnas. Las columnas se van creando, como ya le dimos que de crear una tabla, para lo que viene siendo los códigos o los nombres que escribamos para abajo, serían las columnas hasta cerrar el paréntesis. O sea que todo lo que queremos que sea columna tiene que quedar entre los paréntesis, después del nombre de la tabla, que sería animes. En este caso, mi primera columna sería nombres, porque es lo que siempre tenés que poner sin importar qué, y es por lo que te vas a guiar para, por ejemplo, buscarlos o algo así. Y sería la llave primaria. Esta columna sería mi llave primaria porque es la columna principal. Sería primary key. Sería esta tabla tendría que ser autoincrementable, es decir, de uno en uno, porque digamos pongo primero un anime, después el siguiente tiene que ser el 2 y el siguiente tiene que ser el 3 y el siguiente el 4 para llevar un orden lógico, digamos, y no que pase de 10 al 11, del 11 al 20, del 20 al 14, digamos, que tenga un orden. Y tenemos que ponerle que no se pueda quedar vacía, porque siempre hay que ponerle el nombre, porque si no, no tiene sentido saber, no nos podemos equivocar, no podríamos saber de qué anime estamos hablando o la información que ponemos y por un descuido se nos olvida. Ahora, la segunda columna sería y eso serían nombres, propiedad primaria, la llave primaria que sería primary identity key, identity que sería para ir aumentando de uno en uno y el not null que sería para que no se pueda quedar vacía, básicamente. Ahora, lo siguiente nombre que podría ser, podríamos poner el estado en el que yo tengo el anime, es decir, si lo tengo por ver, lo tengo pendiente, si lo tengo por completar, si ya lo vi. Entonces eso es algo muy importante para tener en cuenta ya que quiero llevar un orden, ¿verdad? Entonces en este caso sería varchar, que sería la anchura, los caracteres que va a soportar la columna y podemos poner 40, digamos, por poner un número, la verdad. Y en Identity podremos poner not null para que no se pueda dejar vacía porque también necesitamos saber el estado en el que tenemos el anime. Luego podríamos poner las cantidades de temporadas o capítulos, podemos poner capítulos y temporadas. Podemos poner temporadas en un solo en un lugar, digamos temporadas, poner varchar, temporada varchar y poner 40 otra vez y podemos poner que no se deje vacía. Bueno, esta podríamos decir que se deja vacía porque puede ser de que el anime solo tenga una temporada, pero igual es mejor indicar que solo tenga una temporada o que está pendiente de sacar próximas temporadas, también podría ser. Ahora, en episodios ponemos lo siguiente sería la siguiente columna después de temporadas podría ser episodios, que es la cantidad de episodios que llevo en el momento o la cantidad de episodios que tiene el anime que ya finalicé, digamos. Sería varchar 40 y sería no null porque no se puede dejar sin lugar de ver. Y de ahí la fecha, y de ahí la última columna podría ser la fecha en la que vi el último capítulo del anime, la fecha en que lo comencé a ver, la fecha en que lo finalicé o la fecha en que lo ingresé como pendiente, digamos. Entonces podría ser fecha de entrada, podemos poner al anime. Porque es la fecha en que yo ingresé el dato. Y podemos
perdón, aquí tengo que ponerle el guión bajo. Y aquí también guión bajo. Ahí está, fecha de entrada. Ahora sería date time. Sería fecha y día, digamos. Sería. Entonces estas son mis 5 columnas que serían nombres, estados, temporadas, episodios y fecha de entrada. La única que puede quedar vacía es la de not null porque puede ser de que no necesariamente queramos poner una fecha en que lo ingresamos o no nos acordemos y se nos olvidó, entonces por cualquier cosa. Y esta sería nuestras todas columnas, y antes del espacio no hay que dejar ningún espacio, sino que tiene que quedar. Y ahora colocamos punto y coma. Y ahora sombreamos todo, como les dije, para no ejecutar todo de un solo. Y básicamente le damos, y ya sabemos que está seleccionado en pasatiempo, y le damos ejecutar. Y ahora el comando se ha completado correctamente. Y ahora nuevamente le damos refresh. Y sería pasatiempos. Se está expandiendo y sería tablas. Se está expandiendo y aquí está mi tabla, que no sé si la pueden ver, que sería DBO animes, que se sale de las tablas, y abajo del todo se encuentra dbo.animes, que sería la tabla que yo acabo de crear, que se encuentra en base de datos, una carpeta base de datos, de ahí en mi base de datos que es pasatiempos que acabo de crear, y de ahí mi base de datos de animes. Y de ahí la propia tabla que acabamos de crear tiene sus columnas, que serían la de nombres, la de estado, la de temporadas, la de episodios y la de fecha de entrada. Y estas serían cómo crear una tabla y una base de datos, o cómo crear una base de datos y una tabla en el Microsoft SQL Server a través de código. La otra opción sería crearla a través de la forma gráfica, pero yo solo me centré en este video en lo que sería crearla de la forma de código. Gracias por su atención prestada.